5 de nuestro himnario dice: no te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Dice, no te dé temor, nunca, nunca, nunca desiste el no te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre hay quien te redimió, confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, cuando de tu parte estás. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiarán. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. Temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida, vía, libertad es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Nunca pues nos dé temor, dice esta alabanza. Voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, el número 147 de nuestro himnario Coros Cristianos. O sí quiero verlo, lo que hoy estábamos hablando, ¿no? Venga tu reino, dice, y nosotros tenemos que ir al reino de Dios. Amén. Voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos y vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré aquí. Oh, si quiero
pasó todo afán, dice, y todo mi pesar. Vamos a tomar asiento. Voy a entregarle al hermano Gustavo para que él comparta la palabra con nosotros. Amén. Acaba de pasar el anterior, hemos pasado las elecciones. Previo a eso habíamos pasado una fiesta que para todos los cristianos es pues la más grande fiesta de todos los tiempos, que es la Pascua, que significa la muerte y resurrección del Señor. Y pasa que para la Iglesia Católica, tú despiertas temprano en la mañana y están pasando sus procesiones en la televisión, ¿no? Están pasando sus procesiones y están pasando cómo lo castigan al Señor, lo destrozan, o sea, es una pena, ¿no? Cómo sufre el Señor, hacen sus crucifixiones y todo. Pero en todo eso, hermano, ¿alguna vez te has preguntado, lo crucifican y terminó? Y por poco en las letritas de abajito dice, por si acaso el Señor resucitó, algo así. No hacen énfasis en que el Señor ha resucitado. Y lo principal, hermanos, para la Iglesia de Cristo, para nosotros, es que Jesucristo está vivo, ha resucitado, no está muerto. A ellos les conviene no decir que ha resucitado porque siguen teniendo a su Cristo clavado en una cruz, sangrando y destrozado todo ahí, para que a la gente diga, ay, pobrecito, este pobre ha muerto por mí, ha sufrido por mí. Les conviene porque tienen una urna de cristal donde hay un Cristo todo destrozado ahí, muerto, y donde le van a poner sus ofrendas, le van a poner pagan sus misas para que les hagan no sé qué, les conviene. Pero aquí lo que nosotros tenemos que tener en claro es que Jesucristo ha resucitado, ya no está en esa cruz, ya no está en esa urna, ya no está en esa tumba, está reinando en los cielos, amén, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que proclamar, amén. Leeremos 1 Corintios 15, amén. Vamos a 1 Corintios. Primera Corintios 15, del versículo 12 al 19, eso vamos a leer, amén. Tengan nomás listos sus Biblias porque son pasajes largos los que vamos a leer, amén. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo nos resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vano es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Parece un trabalenguas, ¿no? Medio complicadito, que si Cristo, entonces no. Vamos a empezar a leerlo. Amén. Hay en dos partes que dice vano, ¿no? Que dice que si Cristo no ha resucitado, el del versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe. Amén. Vano, ¿qué significa? Vano viene del griego kenos, que significa vacío, inútil, sin efecto, sin propósito, sin resultado, ilusorio. Eso significa vano, la palabra vano. Y dice, si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces en vano estoy parado aquí predicándoles a ustedes algo que nunca ha sucedido. ¿No ve? En vano en este momento hay miles de iglesias en todo el mundo predicando a Cristo. En vano estamos hablando de milagros y en vano hablamos de sanidades, porque hay una premisa principal, que Jesucristo ha resucitado. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nada de lo que estamos haciendo aquí sirve, todo es en vano, estamos perdiendo el tiempo. Mejor sería que nos compremos una Coca-Cola y empecemos a charlar aquí. Amén.
Pero la palabra de Dios nos enseña. En la iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia grande ya que había sido fundada y había crecido. Pero en ese crecimiento también habían empezado a entrar falsos maestros, ¿ya? Gente que estaba tergiversando la palabra del Señor. Y esos falsos maestros ya estaban diciendo que no hay la resurrección, no existe resurrección. Así que estaban enseñando al pueblo de que nadie puede levantarse de los muertos, nadie puede resucitar. Esa era su enseñanza, ¿ya? ¿Por qué? Basados también en la Biblia, que dice que una vez que muertos, directamente el juicio y nada más. Sin embargo, ellos no tomaban en cuenta que Dios es Dios, que Jesucristo es parte de la Trinidad y Él puede hacer lo que quiera. Y Él ha resucitado muertos, Él mismo ha resucitado, y cuando ha resucitado como a 500 más. ¿Eso sabían? Cuando Jesús ha resucitado como a 500 personas más, al mismo tiempo se han levantado. No sabíamos, a muchos no sabíamos. Seguiremos leyendo. Dice que cuando pasó esta situación que a Jesucristo lo crucificaron, al día siguiente, o esa misma noche, hay un personaje que se llama José de Arimatea, que reclama que él era un noble, ya era alguien respetado, y reclama el cuerpo de Cristo para enterrarlo en una tumba que él se había construido y que nunca nadie ha utilizado. Seguramente una tumba de lujo que él ha construido para su familia. Sin embargo, cuando se ha presentado esto del Señor, dijo: tráiganlo a la tumba que yo he preparado. Ha bajado a la tumba, lo enterraron. Al día siguiente, o dentro de 3 días, dice que estaban los guardias ahí, ¿no? Y había una tremenda piedra en la puerta que nadie podía mover. Seguramente lo movían entre unos 10, 20 personas, como una grande piedra. Y resulta que el Señor resucitó. Y cuando resucitó se arma un gran revuelo, ¿no? Pero ¿qué pasa primero? Que los sacerdotes, los que han instruido la crucificación del Señor, se inventan algo. En Mateo 28, 12, 15, ¿qué dice? Mateo 28, 12, 15. Vayan a ese pasaje, hermanos. Es necesario que lo leamos para que puedan verlo. Mateo 28, 12, 15. Amén. Listo. Dice: y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados que estaban cuidando, ¿no? Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Estamos viendo una forma en la que se ha tratado de negar la resurrección de Cristo. La primera forma: los mismos sacerdotes que han pedido la crucificación del Señor le han pagado a los guardias, ¿no? Ustedes digan que sus discípulos han venido de noche, han abierto despacito, se lo han llevado y lo han vuelto a cerrar. Eso van a decir: aquí está, les voy a pagar. Y los soldados eso hicieron. Han dicho: no, estábamos durmiendo nosotros. Se lo han sacado sus discípulos. De esa manera han tratado de tapar la resurrección de nuestro Cristo la primera vez. Amén. La segunda vez, en Juan 20, 11 al 15. Juan, el Evangelio de Juan. Juan 20, 11 al 15. Amén. Yo ya tengo aquí para chanchullo para que no perdamos el hilo. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro,
y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El 13, y dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te has llevado, dime. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. La segunda vez, María Magdalena va a la tumba y en la tumba ve abierto, se asoma a la puerta y no hay nada. Y María, como todo humano, como todo ser humano, como todos nosotros, diríamos: no creo, diríamos. ¿No ve? ¿Qué ha pasado? Me lo han robado a mi Señor. No podría estar en mi corazón directamente: has resucitado, gloria a Dios. No pensaron eso. Dijo: alguien se ha robado a mi Señor. Y estaban los 2 ángeles sentados ahí y le preguntan: ¿no? ¿Por qué estás llorando? Y María le dice: porque se han llevado a mi Señor, se han llevado, alguien se lo ha llevado. No estaba en su cabeza que ha resucitado, aún sabiendo que el Señor ha dicho tantas veces que iba a resucitar. Pero como humanos de corazón duro, nosotros siempre pensamos lo peor, no lo que el Señor nos dijo. Pensamos otras cosas, porque así somos los seres humanos. Lastimosamente no creemos la palabra del Señor. Él dijo que iba a resucitar, y cuando vio la tumba vacía tenía que haber dicho: resucitó, pero no, dijo: alguien se lo llevó. Y entonces Jesús dice que le aparece a ella, y ella le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo me lo voy a llevar, le dice. Han pensado que Jesús era el hortelano. ¿Y quién es el hortelano? El encargado de la huerta. Seguramente esa tumba había una huerta por ahí y siempre hay alguien que está cuidando. Ha pensado María Magdalena que Jesús era ese hortelano que estaba cuidando, y le dice: por favor, si tú te lo has llevado, devuélvemelo. Pero en su cabeza no estaba que Jesucristo ha resucitado. Amén. La tercera vez, Lucas 24, 10, 37. Lucas 24, 10 al 37. Amén. Dice: era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía, estamos leyendo, les parecía locura las palabras de ella, y no la creían. Creían que habían visto un fantasma o una alucinación. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ni los apóstoles, habiendo escuchado de su propia boca del Señor que iba a resucitar, no han creído. Han creído que era un espíritu, que era un fantasma, que era una alucinación. Así que, hermano, no te sientas mal si hay algunas cosas que no crees tú. Si ellos, estando con el Cristo 3 años seguidos, día y noche, no han creído, imagínate tú que recién estás conociendo al Señor. No te sientas mal, pero tienes que orar al Señor para creer lo que Él dice. Amén. En Mateo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. Lo que les estoy queriendo mostrar, hermanos, es que siempre ha existido la duda de que Cristo ha resucitado. No es reciente. No son los gnósticos, no son los Hare Krishnas, los budistas o los políticos que dicen o los filósofos que dicen que Jesucristo no
no has resucitado. Siempre ha habido esto. Y esto, lastimosamente, en este último tiempo, donde se supone que la ciencia ha crecido mucho y dicen que si no es comprobable, entonces no existe. Lastimosamente en este tiempo Satanás está poniendo en el corazón de la gente: ¿cómo me puedes comprobar que Cristo ha resucitado? ¿Y por qué Satanás está poniendo eso delante de todos? ¿Por qué está poniendo la ciencia por encima? ¿Por qué está poniendo la filosofía por encima? ¿Por qué están buscando otras formas de explicar lo que ha pasado? Porque al diablo le conviene. Al diablo le conviene que tú no creas que Jesucristo ha resucitado, porque Jesucristo ha resucitado y es la piedra fundamental de nuestra fe. Si Jesucristo no ha resucitado, en vano estamos haciendo todo esto. Amén. Pero resulta que Jesucristo sí ha resucitado. Amén. Y tenemos pruebas. Amén. En este tiempo, hermanos, lo que he escuchado yo varias veces es, generalmente conversando con nuestros compañeros de trabajo, profesionales, estudiosos, dicen de esta teoría de que los discípulos fueron y se robaron el cuerpo de Jesús. Eso explicaría, sí, que haya desaparecido el cuerpo de la tumba, ¿no? Si se han robado, eso explica que sí, que los discípulos se han robado. Pero lo que no explica es la convicción que ellos tenían de creer ciegamente en lo que Jesucristo ha dicho. Tampoco explica la conversión de Pablo, que era el perseguidor de la iglesia. Era alguien que estaba en contra totalmente del Evangelio, en contra de Cristo. Pero se ha convertido. Y cuando se ha convertido, se ha entregado totalmente a Él. No explicaría si ellos supieran que han robado. Sería, perdónenme, pero sería aquí como el partido del MAS. Ellos tienen una filosofía, pero no se la creen. Ni ellos mismos se la creen. Por eso mismo es que vemos recibir coimas y así, ¿no? Porque si creyeran su filosofía, estuvieran pues rectos, yendo con ojo cerrado, y harían su filosofía, seguirían adelante sin ir atrás ni adelante, ni izquierda, derecha. Pero reciben coimas porque no están convencidos de lo mismo que están predicando. Sin embargo, Santiago, que era el hermano de Jesucristo, y Pablo y todos los apóstoles estaban completamente convencidos, al punto de dar su vida por eso. Así que, sabiendo que yo lo he robado, no puedo estar pues totalmente convencido de eso. Amén. Eso no explica. Ahora, otros dicen que si no lo han robado los discípulos, entonces algún otro tercero se lo ha llevado. Eso explicaría que haya desaparecido el cuerpo de Jesús de la tumba. Sin embargo, no puede explicar por qué Jesús ha aparecido resucitado. ¿Por qué Jesús ha aparecido caminando en las calles? A los 40 y luego a los 500, a los 12 discípulos, luego a 500 personas y a otros más. Amén. Otros dicen que es una alucinación. Existen en este tiempo las drogas, las bebidas alcohólicas, muchas cosas que pueden causar alucinaciones. Pero todos alucinan al mismo tiempo, todo igualito. La alucinación mía y la alucinación del otro hermano serían la misma en ese mismo instante. ¿Lo mismo estarían alucinando? No, eso también es científicamente improbable, hermano. Amén. En 1 Corintios 15, 4 al 8, ¿qué dice? 1 Corintios 15, 4 al 8. Estamos en el mismo lugar, ¿no? Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Apareció a Cefas y luego a los 12, luego apareció a 500 hermanos a la vez, dice, 500. Y luego dice que al último le apareció a Pablo. Amén. Otros dicen, Jesús no ha muerto, simplemente se ha desmayado. Con toda la tortura, todo lo que le ha pasado, se ha desmayado. Ha parecido que ha muerto. Y luego cuando ya ha pasado un tiempo, se ha debido levantar. Dicen eso, hablan. Los científicos dicen eso. Sin embargo, sabemos que al Señor lo han azotado, que lo han pegado, que estaba totalmente lastimado, tenía llagas, tenía en su cabeza también llagas por la corona de espina. Sabemos que le han atravesado una espada en el costado hasta llegar al corazón. Ahora, es lógico pensar que se ha desmayado y luego se ha levantado y ha aparecido así con un cuerpo glorioso, todo feliz y contento. ¿Acaso no estaría arrastrando su pie y totalmente magullado, lastimado? No es lógico. Si solo se ha desmayado, tendría que haber despertado, pero con todos los males que tiene, con todas sus llagas, con todos sus dolores, con esa tremenda herida de la lanza hasta el corazón. Imagínense ir a hablar todavía paz a vosotros, a sus discípulos, todo. No es lógico, no es lógico, hermanos, eso no puede pasar. Pero como les decía, la Biblia nos dice que Jesucristo ha resucitado, amén. Ahora, ¿por qué Satanás se empeña tanto en hablar, tanto en mostrar o en tratar de demostrar científicamente de que Jesucristo no ha resucitado? Amén. Primero, porque la predicación del Evangelio sería en vano, sería inútil. La fe de nosotros, estaríamos creyendo en una mentira, amén. Su testimonio sería falso. Su fe no tiene valor alguno. Ya, los que murieron en Cristo, cuando mi papá, mi mamá ha fallecido, nosotros hemos dicho, se murió en Cristo y sabemos que se va a ir con Él. Pero si Jesucristo no ha resucitado, ellos tampoco van a resucitar. Y por tanto, en vano estamos diciendo que va a estar con Él. Ellos también están perdidos. También simplemente han desaparecido. Amén. Y lo principal, si nosotros decimos que Cristo no ha resucitado o aceptamos esa teoría, nosotros dice que seríamos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque estuviésemos siguiendo a una persona, nada más. Como seguir a un político, como seguir a un amigo, a un profesional, a un médico, no sé, seguirlo a Él. Pero si Él no ha resucitado, Él no nos garantiza la resurrección nuestra, no nos garantiza el Edén, no nos garantiza la Nueva Jerusalén, no nos garantiza el cielo, no nos garantiza nada. Así que lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, y tomar ciegamente y con toda la seguridad es que Jesucristo ha resucitado. Y por tanto, nuestra victoria está asegurada. Amén. En el mundo hay varias religiones, hermano. Yo he conseguido 5 religiones, las más grandes. He puesto ahí en el Google cuáles son las religiones más grandes del mundo. Y me dice el cristianismo con más de 2.200 millones de fieles. Su profeta es Jesús. El Islam con 1.600 millones de fieles, su profeta es Mahoma. El hinduismo con 1.050 millones de fieles y es politeísta, o sea, tiene hartos dioses. El budismo, 480 millones de fieles y su profeta es Siddhartha Gautama o Buda. Y el sintoísmo, que es 104 millones de fieles y ellos creen en los espíritus de la naturaleza. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo les cito esto, hermanos? Porque ninguna de estas religiones, las 5 más grandes de este mundo, ninguna tiene a su profeta
que ha muerto y que ha resucitado. Ninguna. Siddhartha Gautama, tú puedes ir a visitar su tumba. Buda, puedes ir a Mahoma, tú puedes ir a visitar su tumba. Está ahí, ellos saben que está ahí, no ha salido, está ahí. Otro punto, ninguno de sus profetas, ninguno de los que ha venido, se atribuye ser Dios. Jesucristo ha dicho: yo soy Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Él se ha atribuido ser el camino, ser la única forma de llegar a Dios, y se ha atribuido ser hijo de Dios. Ninguno de los demás ha dicho que es hijo de Dios. Ninguno de los demás ha dicho que Él mismo es Dios. Amén. El resto de las otras religiones, hermanos, hay un pastor que dice: en el mundo hay solo 2 religiones. Ahorita les he nombrado 5 y podríamos hablar de los Krishnas, podríamos hablar de tantas religiones que hay. Pero en el mundo, hermanos, hay solo 2 religiones. La religión que es por las obras humanas y la religión que es por la gracia, por la fe en Jesucristo. Amén. Las religiones todas están en el grupo de las obras humanas. Ellos te van a decir siempre: tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, tienes que portarte bien, tienes que hacer este otro. Todo tu esfuerzo humano para llegar a la salvación, o bien a lo que ellos tienen, digamos, como premio. Las obras humanas, lo que tú en tu propio esfuerzo humano puedes hacer para llegar a agradar a tu Dios. Amén. Y la otra, la que nosotros predicamos, hermanos, la que estamos seguros, es la fe en la gracia del Señor. Eso significa que nosotros no podemos hacer nada por salvarnos. La palabra de Dios dice que que no hay justo ni aún uno, todos a la una se hicieron inútiles, dice. Pero la única forma de llegar al cielo es por la gracia del Señor, por el regalo inmerecido, amén, por la fe en Él. Así que, hermanos, nada que nosotros podamos hacer nos va a llevar a Dios. Las otras religiones se preocupan en tu desarrollo personal, en el llegar a ser un ser de luz. Tienes que ir creciendo poco a poco y con cada reencarnación llegas a ser un ser de luz. Esas cosas no las creemos nosotros. Lo que nosotros estamos seguros es que por un regalo del Señor inmerecido hemos sido reconciliados con el Señor, y por esa reconciliación nosotros vamos a poder heredar el reino de los cielos juntamente con Cristo. Amén. Por último, en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. El Dios que ha resucitado a Jesucristo también nos va a resucitar por el espíritu que tenemos de Él. Amén. En 1 Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Amén. En Adán, hermanos, nosotros hemos sido sujetos a maldición. En Adán ha entrado la desobediencia a esta tierra, y esta tierra está sujeta a una maldición. Por eso sufrimos lo que estaba hablando el hermano Roberto esta mañana. Por eso sufrimos, por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos muertes, por eso tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente. Por eso incluso las fieras del campo no nos quieren. Apenas aparecemos en la selva y estamos comidos por un oso o por un tigre. Amén. Por Adán nosotros hemos sufrido lo que estamos sufriendo ahora, pero ha venido Cristo, ha venido Jesucristo y ha muerto por nosotros. Y lo principal, ha resucitado.
Y esa resurrección nos da la garantía de que nosotros también vamos a resucitar con Él. Amén. Porque el Señor, el Padre, lo ha resucitado a Él. Y nosotros lo que hacemos al aceptar a Jesucristo es que Jesucristo nos baña, nos pone, nos imputa su justicia. Lo que el Padre ve no es a Roberto, no es a Gustavo, no es a Georgina. Lo que el Padre ve es a Jesucristo en nosotros. Y por esa razón nos va a resucitar en el día postrero. Amén. Y el 22 dice: porque si así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Amén. Así que, hermanos, una piedra fundamental de la fe que tenemos nosotros es que nuestro Señor ha resucitado. No está muerto, no está colgado, no está en una urna, no está en un ataúd, no está en una tumba. Ha resucitado. Y así como Él ha resucitado, nosotros vamos a ser resucitados un día para vivir eternamente con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie.